Gracias, Señor. En este día vamos a predicar la palabra de Dios y damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través del YouTube. Es un gusto estar con los hermanos aquí en la congregación. Es un gusto saber, los veo bien a todos, están muy elegantes, muy contentos porque el Espíritu de Dios está entre nosotros. Bien, el día de hoy vamos a predicar una enseñanza que está en el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, verso 1 en adelante. Lucas, capítulo 11, verso 1 en adelante. Y quiero predicar todo el contexto de esta enseñanza. Verso 1 dice lo siguiente: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Siempre en los evangelios y en la Biblia hay que tener en cuenta a quién se está refiriendo la enseñanza. Y aquí dice que el Señor estaba con sus discípulos, seguidores del Señor, judíos la mayoría, ya sabían el entorno en el cual estaban viviendo bajo el yugo de Roma, situaciones complicadas, difíciles. Era un pueblo sufrido, un pueblo que había pasado muchas vicisitudes, entre ellas 400 años atrás fueron llevados 70 años de cautividad a Babilonia. Entonces dice que el Señor estaba orando como acostumbraba a hacer. En varios pasajes vemos que el Señor se retiraba a un lugar desierto a orar, a un lugar solitario a orar. Y aquí estaba haciendo lo propio. Entonces el Señor siempre va con el ejemplo por delante. Entonces los discípulos le preguntaron, le pidieron que les enseñe a orar como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos. Entonces el Señor les dio una oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y les dijo lo siguiente: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tal vez le parece algunas palabritas que no concuerdan con lo que usted tiene en mente, pero lo que nosotros recitamos generalmente está en el Evangelio del libro de San Mateo. Pero aquí yo quiero resaltar en esta enseñanza algo importante, y es lo siguiente. Mire, el Padre Nuestro es un modelo de oración. Es una oración donde tiene todos los elementos y empieza: Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros nos debemos referir al Señor como nuestro Padre, ir al Padre en el nombre de Jesucristo. Santificado sea tu nombre, el nombre de Dios es santificado, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino, venga tu gobierno sobre nuestras vidas, el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Hágase, Señor, tu voluntad. Y quiero que usted mantenga en la mente que dice la oración: hágase tu voluntad. Porque siempre hay una voluntad de Dios. Y muchas veces la voluntad de Dios no es lo que nosotros tenemos en nuestra perspectiva. Queremos muchas veces a través de la oración y de nuestras acciones también que Dios nos dé gusto en todo, ¿verdad? Y no es así. Todo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en el cielo, así como también, ¿dónde? En la tierra. Dios hace su voluntad. Y al principio les decía sobre el pueblo judío, ¿verdad? Que en su teología, que viene desde tiempos muy ancestrales, desde Moisés e incluso antes, desde los padres de la fe, los patriarcas, siempre han tenido muy claro el tema de la voluntad.
Porque nosotros queremos que la voluntad de Dios es la nuestra, o que la voluntad de Dios tiene que encajar con nosotros. Y no es así. Por eso dice esta oración: hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a otros sus ofensas. Y no nos dejes que caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Hemos predicado ya el Padre Nuestro en amplitud, explicando cada palabra y cada significado. Hoy día solamente quiero que mantengan en mente aquello que dice: hágase tu voluntad. Bueno, el Señor les da esa oración y les dijo también, dice a continuación: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarte y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sino embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces, a continuación, el Señor propone una palabra para explicarles no solamente el significado, sino la motivación que debe haber detrás de nuestra oración. Aquí usted tiene que tener en cuenta el significado que en tiempos antiguos había con los que llegaban a una casa, con los huéspedes, con los que se alojaban en un lugar. Cuando iban a un lugar a alojarse, la persona que se alojaba en ese lugar era considerado como un dueño, como un señor. Y el dueño de casa era prácticamente su siervo. O sea, hay esa costumbre todavía que se mantiene en algunas poblaciones del Oriente Medio, donde hay una amistad especial, un cariño especial. ¿Por qué? Por la persona que es el huésped. Entonces, dice de que ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Y aquí la palabra amigo es filios, es un amigo cercano, es un amigo de confianza. Va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes. Bueno, mire, ¿por qué hizo eso? Porque la persona que estaba alojada había llegado seguramente de un viaje y tenía hambre, y como era el rey, porque repito, el que se alojaba era el rey, le tenía que atender con todas las mayores amabilidades, ¿verdad? Tenía hambre, entonces le tenía que dar de comer. Entonces va donde su otro amigo, su vecino, y dice algo interesante: préstame 3 panes para que coma, no tengo que ponerle delante. Y dice que el otro le responde lo siguiente: no me molestes, estoy en cama con mis hijos, estoy durmiendo, es medianoche, es muy tarde. No se olvide que antes se acostaban a las 7 de la noche cuando anochecía, dormían y se levantaban a la madrugada. O sea, estaba en pleno sueño, no había Netflix, entonces no se quedaban hasta noche viendo Netflix, se acostaban a las 7, despertaban muy temprano y empezaban la labor. Entonces el hombre estaba en plena noche cuando este amigo va y le pide un gran favor: por favor, dame 3 panes para este otro amigo que ha llegado de viaje. Mire lo que el Señor enseña. No puedo levantarte y dártelos, le dice, porque estoy con mis hijos en cama. Sin embargo, dice, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces dice el Señor que está en cama con sus hijos, pero este amigo fue, golpeó la puerta, y antes no golpeaban, ni había timbre, ¿verdad? Era con un palo, golpeaban con un palo para que abra la puerta.
¿verdad? Y dice que por su importunidad, quiere decir por su atrevimiento, porque esa persona que pidió el favor no tenía miedo, era arrojada, ¿verdad? Le dará no solamente los panes, sino todo lo que necesite. Ahora bien, fíjese lo siguiente. En las parábolas del Señor hay que ver quién es quién. En este sentido, el padre que estaba con sus hijos, ¿quién era? Dios. El vecino era una persona que quería pedirle un favor, somos nosotros. Esa persona fue arrojada, se animó, insistió, le golpeó la puerta, tal vez no era el momento de recibir algo, pero dice que antes de que me vuelva loco golpeándome la puerta, yo le voy a dar todo lo que necesita, y el Señor está diciéndonos que así es como nosotros debemos orar. Y este pasaje nos hace recuerdo al tema de la viuda. Ustedes recuerdan esa viuda que dice que estaba al pie de un juez, en la casa de un juez, esperando que pase el juez, y cada vez que pasaba el juez, que no temía ni a Dios ni a los hombres, dice que le decía al juez: por favor, hazme este favor, alguien me quiere perjudicar, y el juez la rechazaba y la despreciaba, le decía: no me molestes más. Pero dice que el juez accedió a darle el favor a esa viuda. ¿Por qué? Porque lo estaba volviendo loco. Todo el día esa viuda insistía con el favor. Y al Señor, después de contar esa parábola de la viuda, dice: así ustedes deben orar. ¿Cómo debemos orar? Con arrojo. Debemos ser agresivos en el sentido de no descansar. Debemos golpear la puerta para que el Señor nos escuche, para que nos abra. Porque generalmente oramos: sí, Señor, si quieres me das, Padre amado, tú eres bueno, aleluya, gracias, Señor. No, debemos orar con pasión, debemos orar con entrega, con convencimiento. Pero recuerde algo: hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es importante que mantengamos en mente lo siguiente: el Señor nos va a conceder los deseos de nuestro corazón si es que estamos y si es que está en su voluntad. Santiago dice: ustedes no reciben nada como cuando oran, porque oran mal, porque están pensando en sus deleites. Debemos orar espiritualmente, agresivamente, pero hay la voluntad de Dios que está por delante. Mire, en Lucas sigue la enseñanza, Lucas 11, verso 8 al 10. Todo es continuo. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dice que debemos pedir para recibir, si es que está en la voluntad de Dios. Hágase, Señor, tu voluntad. Debemos pedir agresivamente, debemos en cierta manera hasta demandar el favor de Dios si es que está en su voluntad. ¿Por qué? Porque si pedimos, vamos ¿a qué? A recibir. Y dice que debemos buscar ¿hasta qué? Hasta hallar. Con nuestra mente, también con dedicación, debemos buscar. Y debemos llamar ¿para qué? Para que se abra. Pedir, llamar, buscar. Son los componentes importantes. Mire, cuando alguien necesita un trabajo, ¿qué hace? Pide.
Señor, necesito un trabajo, necesito aumento de sueldo, necesito esto o lo otro. ¿Qué hace después? ¿Qué hace después una persona? Pide, ¿verdad? Después busca trabajo, busca de un lado al otro. Encuentra una puerta abierta, llama y dice, Señor, aquí necesitan algo. O sea, hay una acción, porque pedir, buscar y hallar, ¿verdad? Son verbos. Pedir, buscar y llamar son verbos, acción. No es cuestión de decir, sí, yo creo que el Señor me va a sanar y me quedo en casa. Sí, eso es común, ¿no? Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero usted está pidiendo, usted tiene que buscar y usted tiene que encontrar. Usted tiene que ir, dice, si usted está enfermo, vaya a los ancianos de la iglesia para que oren por usted, ungiéndolo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Sí o no? Dice en Santiago. No dice, sí, quédese en casa. Porque, mira, amado, yo oro mucho. Mi esposa hace lo propio. Tal vez ella ora más que yo. ¿No? Nunca hemos hecho competencia, pero es posible. No, la oración es vital. Dice, orad sin cesar. Pero hay algo importante. La oración tiene que estar acompañada con acción. No es decir, yo oro, ya, listo. Algo va a pasar, claro, va a pasar algo, ¿verdad? Pero usted se tiene que poner, como decimos, las pilas, ir y actuar en consecuencia, para que esa oración sea efectiva. Es como el Señor ilustraba, ¿verdad? El hombre que fue donde el amigo a pedirle, le golpeó la puerta. No, tic, 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 antes golpeaban fuerte. La palabra en griego dice que golpeaban, cuando golpeaban era con un stick, con un palo. Y lo molestó e insistió. Pero actuó porque necesitaba algo. Entonces, yo creo que a veces nos pasamos de espirituales, ¿verdad? Queremos que todo suceda sentadotes ahí. No, hay que actuar. Hay que actuar. Orar es importante. Claro que es importante. Es súper importante. Pero la acción es lo que va a permitir que esa oración sea efectiva, sea real y se cumpla. Y después sigue la enseñanza y dice en el verso 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ilustra el Señor, dice, bueno, estamos hablando de la oración, ¿verdad, discípulos? Bueno, pues, pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y yo les digo algo más. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le va a dar una serpiente? O si en lugar de un pescado que le pide, le va a dar un escorpión. Serpiente y escorpión son símbolos del diablo. Le va a dar algo malo, ¿no? ¿Verdad? Dice, si ustedes son padres y dan buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, porque como padres nosotros damos regalos, damos bienes a nuestros hijos, siendo ustedes malos. El Señor dijo, ¿verdad?
Todos son malos, solamente hay uno bueno, Dios. Porque la condición natural del hombre es maliciosa, indolente, pecaminosa. Entonces, solamente hay uno bueno, ¿quién? Dios. Si ustedes siendo malos saben dar regalos a vuestros hijos, regalos. Y escuche bien, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden? Parece que toda esta enseñanza se centra al final. El Señor está diciendo, miren sus oraciones, más que nada, pedir, buscar, llamar, tienen que estar dirigidas al Espíritu Santo, porque eso es lo que el Padre principalmente les quiere dar. Sí, pastor, pero ya ahora yo he recibido el Espíritu Santo. Sí, pero está bien guardadito en una esquina de su corazón. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo, que es una vez, y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo, que es continuo. Y aquí el Señor dice, ¿verdad? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Debemos pedir el Espíritu Santo. Debemos todos los días decir, Señor, ven a mi vida, tócame, Padre, dame el Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo me va a dar sabiduría, me va a dar fuerza, me va a prosperar porque me va a dar buenas ideas para llegar a concretar los planes y proyectos que tengo. Dame el Espíritu Santo para que mi familia marche de acuerdo a tu propósito. Y el Señor le va a dar el Espíritu Santo. Usted tiene que pedir. Señor, ven. Pero después usted tiene que buscar. Y tiene que llamar para que se abra la puerta. Usted tiene que leer la palabra. Usted tiene que ayunar. No solamente para enflaquecer, que es una bendición adicional, desde luego, sino para que venga el poder de Dios a su vida. Entonces, mire, la búsqueda del poder de Dios, del Espíritu Santo en su vida, es el fin que el Señor persigue al final, porque el Espíritu Santo es Dios viviendo en nosotros. Si Dios vive en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, dice que somos templos del Espíritu Santo. Y está a full ocupando nuestra vida. Ese es el propósito. ¿Sabe? Estamos muy preocupados en nuestra oración siempre, y me incluyo, ¿verdad? Señor, ayúdame con este problemita, esta cosa que tengo, provee, Señor, bendice a los hermanos de la iglesia, está bien, lo hago, lo hacemos a menudo, pero nos olvidamos muchas veces de decirle, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo venga a mi vida. Transfórmame. Ayúdame, Señor. Ahora, cuando empezaba la enseñanza, hablábamos del Padre Nuestro, que es parte de este conjunto de enseñanza que dice, hágase, Señor, tu voluntad. Y aquí yo le quiero ser franco porque esta prédica yo la había elaborado en el transcurso de la semana y estaba contento con la prédica. Ayer, por la noche, a eso de las 8, mi esposa me viene con la muy mala noticia que un pastor muy querido por nosotros había muerto allá en La Paz, Bolivia, de donde somos originarios. Un pastor amigo,
un hombre de unos 50 y pico de años, ungido, una iglesia grande, le dio COVID a él y se murió. Ya en Bolivia han habido muchos casos y en el Brasil de amigos, pero pastores de iglesias grandes, que el COVID pasó y arrasó con ellos. Pero a mí me impactó mucho y hemos estado orando mucho por este pastor. Porque aunque no éramos muy amigos, teníamos una conexión espiritual muy fuerte. Entonces yo había elaborado esta enseñanza de una manera diferente. Entonces me entró la inquietud y decía, Señor, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente ha intercedido por el pastor Mauricio, ha ayunado y se ha muerto. Esto no encaja. Porque dice, pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. No encaja. Entonces ya estaba dispuesto a cambiar la prédica, ¿no? Estaba buscando en mi archivo. Yo dije, no, Señor, es que algo está faltando. ¿Cuál es lo que falta? ¿Cuál es el tornillo que falta? Y el Señor me mostró lo que les dije al principio. Hágase, Señor, tu voluntad. Y sabe, cuando el Señor me reveló eso en mi corazón, dije, gracias, Señor. Me quitó un peso de encima. Porque repito, siempre queremos hacer todo, queremos que el Señor sea de acuerdo a nuestra voluntad. Oramos mal, dice, repito, Santiago, porque oramos para nuestros deleites y por eso no recibimos del Señor. La palabra deleite quiere decir para nuestros pensamientos y deseos egoístas. Desde luego que todos queremos que nuestra familia sea bendecida, que la iglesia sea bendecida, que el Señor prospere todos nuestros caminos, en el sentido de que tengamos éxito en todo lo que emprendemos. Pero tiene que estar enmarcado en su voluntad. Entonces muchas veces la fe de muchos decae, se pierde, se evapora porque dice, yo sigo orando, sigo clamando y no pasa nada. Bueno, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como les dije al principio, el pueblo judío, en su teología judía, que viene desde los tiempos inmemorables de los patriarcas, la tiene muy claro lo que es la voluntad de Dios. Si no, de otra manera, el pueblo judío no hubiera podido perseverar en la palabra de Dios y en la fundación de su pueblo, porque eso sí que han sufrido. Basta ver el Holocausto. Estamos hablando de una historia reciente, porque 1930, que empezó la persecución, hasta el Holocausto 1945, fueron 15 años donde los judíos fueron perseguidos, querían ser extinguidos de la faz de la tierra. Han permanecido desde el año 70 después de Cristo, cuando Tito destruyó el templo, como una nación errante, peregrina, extranjera, por todo lado. Y solamente teniendo claro lo que es la voluntad de Dios y el sometimiento a la voluntad de Dios, así no les guste, han podido salir adelante, han podido mantener viva la fe para beneficio de todos nosotros. Porque tienen clara la voluntad de Dios, que no es la nuestra. Porque el Señor envía a unos pruebas más duras que a otros, no sé, es la voluntad de Dios. No podemos entenderlo. Dice la Biblia, ¿quién es consejero de Dios? ¿A quién pide consejo el Señor?
Cuesta entender a las personas, ¿verdad? Ya llevamos 30 años de matrimonio con mi esposa y todavía hay áreas de que nos estamos empezando a conocer mejor. Nuestro hijo se fue ya de la casa y ahora nos estamos conociendo mejor, aguantándonos más. Tolerándonos más. No nos queda otra salida, diría. Imagínese, conocer a una persona toma tanto tiempo. Conocer a Dios. Dios, revelado en la Escritura. Cada vez descubrimos un detallito. Y decimos, uy, qué revelación. Hay tanto acá. El otro día leí el libro de Isaías. Y dije, no, Señor, basta, aquí la paro porque esto es dinamita pura. Mejor me voy a leer unos proverbios y duermo en paz. Porque realmente hay mucha revelación, hay conocer a Dios, amados, amadas. Y lo digo esto para que entendamos que no debemos desanimarnos en nuestra oración. Porque si está alineada con el Señor, esta se va a cumplir porque va a ser escuchada por el Señor. No debemos de caer fijándonos y decir, oh, ha pasado esta desgracia. A mí me entró una dura terrible con la muerte de este amigo. Pero Señor, que media ciudad de La Paz está orando, ayunando, nos enteramos por el Facebook. Un pastor muy querido, muy bueno. ¿Qué pasa, Señor? Entonces, la voluntad y el propósito de Dios. ¿Por qué la pandemia? ¿Usted cree que el Señor está sin control? Usted me puede decir, pastor, ¿por qué? Mire, tengo algunas claves, pero prefiero dejarlo ahí. Puede ser para enseñarnos que hay cosas más importantes que la superficialidad, para unirnos, para tolerarnos. ¿A qué costo? De muchas vidas. Pero por eso, amados, la llenura del Espíritu Santo nos fortalece y debemos buscarla para tener esa paz, porque yo lo puedo predicar. Pero cuando el Señor revela en el corazón una verdad, es diferente. Yo tuve que buscar y decir, Señor, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Y he estado cargado, como Erika sabe. Un mes ese hombre estaba enfermo, en la clínica con todo. Joven. Bueno, a mi edad ya todos son jóvenes. 53, 55 años. Meditemos, amados. Dios es bueno, amén. Hágase tu voluntad, Señor. Y dentro de tu voluntad yo me muevo porque te agrado. Pero dependo de ti, Señor. No dependo de nadie más que de ti, Jesús. Y debemos entender y bajar la cerviz. Y entender los propósitos mayores del Señor. Hemos lamentado con mi esposa muerte de mucha gente allá en nuestra nación. Sudamérica está atacando el terrible. Siervos grandes, hombres probos,
gente de Dios de buen testimonio. ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿Por qué? Hágase, Señor, tu voluntad. Qué difícil decir. Recuerden a los judíos. Hágase tu voluntad, lo siguen diciendo y lo han dicho por siglos. Debemos dejar de ser ya cristianos, y no solamente me refiero acá, sino a la audiencia que tenemos a través del YouTube, que temblamos por algún problemita, ¿verdad? ¡Oh! Se cae, ¡oh, el Señor no escucha mi oración! El Señor nos ama. ¿Quién conocerá la mente del Señor? Nosotros nos acercamos, pero a través del Espíritu Santo podemos tener revelación y tener paz en nuestros corazones. Entonces recuerde, usted cuando ora, pídale al Señor que le dé más de su Espíritu Santo. No se quede solamente, ha sido bautizado con el Espíritu Santo. No, hay que pedir, hay que clamar. Aleluya, gracias Señor. Podemos poner de pie, vamos a orar. Padre amado, yo te doy gracias por mis hermanas y hermanos que están aquí presentes, Señor, y por la audiencia que tenemos a través del YouTube. Te pido, Padre amado, que toques la vida, Señor, de cada uno de los que han escuchado este mensaje. Que pongas paz en sus corazones, Señor, para que entiendan cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Para que entendamos que debemos someternos a ella, Padre. Y pedirte, Padre amado, de acuerdo a tu voluntad. Porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Aun cuando no lo veamos de esa manera. Señor, en este día, Señor, yo pido juntamente con todos que traigas paz, Señor, a la congregación Kairos allá en Bolivia. Traigas paz al liderazgo de esa congregación, pero sobre todo a la familia de Mauricio, al pastor Coqui, su hermano, Señor, al pastor Manuel, hermano también, en la carne de él, y a todos ellos, Padre, a Jackie, a Maco. Estamos con ustedes en oración a la distancia. Clamo, Señor, por todos aquellos que han sufrido pérdidas en las familias por este virus. Pero yo te pido, Señor, que pongas paz en sus corazones a través del poder de tu Santo Espíritu. Te doy gracias, Señor, en este día por permitirnos estar aquí en tu presencia unidos. Y te pido, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre todos los presentes y los que escuchan y ven a través del internet. Toca, Padre amado. Derrama tu poder, Señor, tu Espíritu, para que podamos entender más el propósito que tú tienes, Señor, para nuestra vida, la de nuestra familia, de nuestra comunidad, del país y de la humanidad. Tus planes son perfectos, Señor. Hágase tu voluntad, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo declaramos victoria y llenura del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre amado. Aleluya.